Dios les bendice, gracias por ver este video. En esta ocasión quiero compartirles como devocional el sufrimiento a través de la vida de Job y cómo nosotros los seres humanos podemos hacerle frente al sufrimiento. El sufrimiento es algo que aunque queramos evitar, tarde que temprano toca la puerta de nuestra vida. Jesucristo nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. Jesucristo nunca nos mintió respecto a la vida del hombre, es una vida de constante dolor y sufrimiento. Y aquí la pregunta es, ¿por qué el ser humano sufre? Es una pregunta válida y es una pregunta que se aborda desde diferentes ciencias, tanto desde la filosofía, la teología, y todos de alguna u otra manera pensamos por qué el hombre sufre, por qué el ser humano tiene que sufrir. Quizá la respuesta teológica más satisfactoria a esto fue la caída de Adán y Eva, o sea, su rebeldía. Dios en un inicio, cuando creó al hombre, lo facultó de todo tipo de virtud y además lo coronó con todo tipo de favores, pero vemos que al darle la espalda a Dios, la humanidad y Adán como nuestro padre, heredó precisamente una vida de sufrimiento y dolor. De hecho, una de las consecuencias que Dios le dijo a Adán es que ahora la tierra iba a producir espinas, ahora iba a trabajar con el sudor de su frente, lo que en un principio la actividad que era alimentarse era algo de gozo, ahora iba a ser con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Y en el caso de las mujeres, que con dolor iban a dar a luz a sus hijos. Entonces es una situación fuerte debido a que el hombre está inevitablemente condenado, por decirlo así, al sufrimiento. Gracias a Jesucristo, cuando Él viene a nuestras vidas, se restaura esa imagen de Dios que Dios imprimió en el hombre, pero no nos quita esa parte del sufrimiento. Pablo también sufría, ya como hombre regenerado, tenía un aguijón en la carne. Muchos hablan hipotéticamente que podría ser un problema de ceguera, del corazón. Hay muchísimas interpretaciones al respecto, pero el punto aquí es que él sufría y vemos que grandes hombres de Dios sufren, como el caso de Job, hombres piadosos, hombres rectos, y entonces aquí podemos sustraer esta enseñanza. ¿Cómo podemos enfrentar el sufrimiento que todos, de alguna manera, ya sea en menor o mayor grado, tenemos que afrontar? La mejor manera de afrontar el sufrimiento a través de la vida de Job es que no debemos quejarnos contra Dios. Creo que es lo más fácil cuando estamos pasando por un sufrimiento, quejarnos, incluso llegar al caso de algunos de blasfemar, pero Job sacó toda su frustración con Dios y eso es bueno, orar a Dios, buscar a Dios, pero no tanto preguntarle por qué sufrimos, sino cuál es el propósito de ese sufrimiento. Dios quizás quiera moldear nuestro carácter, Dios quizás quiera probarnos en cuanto a la fe, o Dios quiera simplemente hacer un propósito que sobrepasa nuestros entendimientos. Entonces es necesario que cuando nosotros afrontemos las pruebas, antes de cuestionar a Dios y de reclamarle a Dios por qué sufrimos, es decirle, Señor, ¿cuál es el propósito de este sufrimiento? Por ejemplo, el sufrimiento de Jesús, ¿cuál fue el propósito? La salvación del género humano. Si Jesús se hubiera lamentado de por qué sufría y no haya tenido los ojos puestos en el propósito que Dios quería hacer con ello, pues no haya ido a la cruz. Entonces muchos de nosotros no vemos el principio, no vemos el objetivo del por qué sufrimos, pero Dios sí lo sabe. Entonces, si tú y yo estamos pasando por situaciones difíciles, por pruebas, por sufrimientos, busca de Dios, y es válido, como Job lo expresó en el capítulo 7, sacar ese sentimiento delante de Él, expresar tu dolor, pero es más sabio respecto a analizar la vida de Job, que es mejor decirle al Señor con humildad, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? Dame las fuerzas para sobrellevar esto, porque es una realidad que no podemos negar. El ser humano sufre y sufren también la gente buena, la gente piadosa, la gente que busca de Dios. Entonces, esa es una verdad que tenemos que afrontar, que no podemos quitar de esta vida. Jesucristo fue el hombre inmaculado, no pecó, pero aún así fue el que más sufrió. Entonces, esta vida nos enseña que hay sufrimiento,
pero Dios quiere darle un propósito a ese sufrimiento, recordando siempre lo que dice Romanos 8, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, y ahí incluye el sufrimiento. Entonces, yo los invito, hermanos, que si estás pasando por una situación de prueba, una situación de sufrimiento, no cuestiones a Dios, no te molestes con Dios. Es válido que expreses tu sentir delante de Dios, que saques tu frustración, pero no dejes de tener en cuenta que Dios quiere sacar un propósito de ello. Por eso, humíllate, y dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo exaltará. Busca su rostro, ora, conviértete de tus malos caminos. Si es que también estás pasando por un trato de Dios, y humíllate ante el Señor, y Dios te exaltará a su tiempo. Así que yo los invito a que no dejemos de buscar a Dios, y que en medio de nuestras pruebas y sufrimientos le demos la gloria a Dios. Busquemos alabarlo, busquemos bendecirlo como Job, que cuando pasó por esas duras pruebas, adoró a Dios. Dios nos ayude a poder sobrellevar nuestras cargas unos a otros, como dice Gálatas capítulo 6, pero que cada uno pueda llevar su propia carga. Dios los bendice grandemente en el nombre de Jesús.